Muy bien, hermanos, entonces el día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos comenzado acerca de los encuentros de Jesús con aquellos que Él vino a salvar. La vez pasada vimos en el caso de la mujer samaritana, si usted lo recuerda. Ella nunca imaginó encontrarse con el Mesías Salvador, de quien recibió el don de salvación, el agua viva. El día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con otro hombre judío. Este era un recaudador de impuestos, que aunque tenía mala reputación, parecía que lo tenía todo, pues tenía gran riqueza. Pero su realidad espiritual era todo lo contrario, porque estaba espiritualmente en bancarrota. Usted sabe cuál es el nombre de este hombre: Zaqueo. Y posiblemente varios de ustedes ya conocen o están familiarizados con esta historia. Pero mi oración es que el Espíritu Santo hoy realmente utilice esta palabra para transformar su corazón y transformar el mío. Para Zaqueo, el encuentro con Jesús representó la llegada de la salvación a su vida y con ello una transformación radical, lo que nos enseña a nosotros una gran lección. Una vez que la verdadera salvación llega a nuestras vidas ya no pueden ser las mismas que antes. Así que debe estar preguntándose o haciéndose esta pregunta el día de hoy: ¿ha llegado la salvación a mi vida? ¿Ha llegado la salvación a mi vida? Y este pasaje en realidad es una demostración del poder salvador de Dios, que hace posible lo que es imposible para el hombre: que un hombre rico pueda entrar al reino de Dios. O más bien, que un pecador como usted y como yo podamos entrar al reino de Dios. Y de ahí es que usted ve el subtítulo de este mensaje en pantalla: una demostración del Dios que hace posible lo que es imposible para el hombre. Así que si tiene su Biblia ahí y ya lo tiene ahí en el pasaje de Lucas, le voy a pedir por favor que se ponga de pie para leer el pasaje del día de hoy. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Si quieren tomar su asiento, por favor. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver ahorita es el contexto, primeramente. El pasaje que nos ocupa el día de hoy es un complemento, en realidad, de los sucesos que Lucas nos narra en el capítulo anterior, en el capítulo 18. De manera que para nosotros es importante conocer qué es lo que sucede en ese capítulo 18 por la relación que guarda con la enseñanza que vemos el día de hoy con su encuentro con Zaqueo. Así que vamos a ver al menos dos secciones del capítulo 18, así que si quiere voltear sus páginas a ese capítulo, y aunque no vamos a leer directamente, usted puede tener ahí la idea, darle una leída a ojo de, ¿cómo se dice? Abuelo de pájaro, sí, perdón. Entonces, la primera referencia que vamos a ver es la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en capítulo 18, versículos 19 al 14. Aquí vamos a encontrar dos hombres que fueron al templo a orar, pero la actitud de sus corazones es
totalmente opuesta. Aquí el Señor entonces contrasta la actitud altiva de un fariseo, cuya confianza estaba en su propia justicia, contra la actitud humilde del recaudador de impuestos, un publicano, quien reconoció que no era ni siquiera digno de alzar los ojos al cielo a causa de su pecado, y del cual el Señor hizo el siguiente pronunciamiento en el versículo 14. Se lo voy a poner aquí también en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dijo el Señor: les digo que fue este pecador, es decir, el publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta fue precisamente la experiencia de Zaqueo, quien estuvo dispuesto a humillarse ante el Señor, y luego él es reivindicado públicamente por el Señor en el versículo 9, como vamos a ver a detalle más adelante. Ahora, por favor, salte al versículo 18 de ese capítulo 18. Si usted tiene la Reina Valera, dígame qué es el título que ve ahí, o la perícopa. ¿Cómo dice? El joven rico. El joven rico. Este era en realidad un líder religioso joven, cuya confianza estaba en ¿dónde? En su propia justicia. Y con una actitud presuntuosa, arrogante, hace la siguiente pregunta al Señor en el versículo 18. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando Jesús le responde, los mandamientos sabes, y luego les recuerda 5 de ellos. ¿Qué hace el hombre? Se jacta de haberlos guardado desde su infancia. Oh Señor, esto es lo que precisamente practico desde que soy un niño. Y si es así, entonces, él pensaba, ya estoy del otro lado, ya la hice. Y el hombre pensaba que había hecho lo suficiente para ganarse el cielo, lo cual mostraba una actitud totalmente contraria a la que el Señor recién había pronunciado en el versículo 17. Vea lo que dice el Señor en el versículo 17, capítulo 18. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es decir, se precisa la humildad de un niño para entrar al reino de Dios. En otras palabras, el que no recibe el reino de Dios como alguien completamente dependiente de Dios, no tiene entrada. Pero la respuesta de este joven rico ilustra lo contrario, a alguien que dependía completamente en su propio mérito, sin darse cuenta que en realidad él no era capaz de guardar los mandamientos. Y el Señor se lo va a demostrar aquí tiernamente, la falsedad de su afirmación, cuando Él le pide que distribuya su riqueza entre los pobres. Los mandamientos que el Señor le recordó tienen que ver con el amor al prójimo. Así que si este joven había demostrado su amor al prójimo, obedeciendo los mandamientos, entonces él no tendría ningún problema de repartir su riqueza entre los pobres por amor a ellos. Pero no fue así, porque el joven, al escuchar el mandamiento del Señor, que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿qué pasó? Se entristeció, porque no estaba dispuesto a soltar, a perder su riqueza. Así que en realidad su actitud violaba el primer y más grande mandamiento, que requiere completa confianza y dependencia en Dios. Y también entonces transgredía el segundo mandamiento, que era amar al prójimo como a sí mismo. En realidad lo que más amaba a este hombre era su riqueza, y que esa riqueza fuera para sí mismo. Así que en realidad él se amaba más a sí mismo. Por lo que Jesús hizo la siguiente exclamación. Usted véalo ahí en versículo 24, la segunda parte, y 25. El Señor dice, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas, y no precisamente monetarias, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Estas palabras entonces causaron gran asombro a quienes las escucharon y preguntan en el versículo 26, ¡wow! ¿Quién pues podrá ser salvo? A lo que Jesús responde en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en este capítulo 19 vamos a ver precisamente al Señor Jesús haciendo posible lo que era imposible para los hombres, porque este día iría al encuentro de un hombre extremadamente rico, llamado Zaqueo. ¿Para qué? Para salvarle. Con lo cual ilustra el poder de la fe en Jesucristo, no solamente para dar salvación de una eternidad perdida, sino por su gracia además motiva la obediencia que es capaz de transformar al más vil de los pecadores. Amén. Ahora entonces, veamos por favor el escenario en el versículo 1. Vamos ya al capítulo 19. El encuentro de Jesús y Zaqueo sucede ¿dónde? En una ciudad llamada Jericó, en la que Jesús iba de paso. El Señor va con destino a Jerusalén. Va acompañado de una gran multitud de peregrinos que llevan el mismo destino. Jericó era una ciudad próspera. El historiador Josefo la describe como la parte más rica de la nación y la llamaba un pequeño paraíso, conocida como la ciudad de las palmeras, que ahí también crecían diferentes árboles, no solamente palmeras, pero entre ellos también crecían sicómoros y cipreses floridos. Digamos que Jericó era el Beverly Hills de Israel, donde vivían los ricos y famosos. Y en realidad Zaqueo era famoso, pero su fama más bien era mala. ¿Quién era Zaqueo? Pues ya vimos que era un publicano, pero no era cualquier publicano, sino que era el jefe de los publicanos, el jefe de jefes. Un publicano era un recaudador de impuestos que servía a los romanos. Roma entonces les exigía a los publicanos reunir cierta cantidad de dinero para el mantenimiento del Estado. Pero ellos tenían permitido por Roma cobrar más y quedarse con el excedente. Así que puede imaginarse cómo es que Zaqueo se había enriquecido. Abusando de su poder, los publicanos entonces cobraban mucho más de lo que Roma pedía para quedarse precisamente con el excedente. Y por tal motivo los publicanos eran considerados traidores y eran despreciados por los judíos. Zaqueo, como el jefe de los publicanos, también recibía un porcentaje de los demás publicanos, de lo que los otros publicanos recaudaban. Entonces, imagínense lo bien que vivía Zaqueo. Lucas además nos da una característica física acerca de Zaqueo, que él era un hombre de estatura baja. Y en mi pueblo le dirían chaparro o chaparrito, ¿verdad? Ahora, en este punto de la historia, su nombre sonaba un poco irónico, porque ¿sabe usted lo que significa Zaqueo? Puro o inocente, o justo. Sin embargo, la obra de salvación, justificación y transformación que Jesús iba a operar por su gracia en él, iba a hacer que su nombre en realidad concordara con su nueva identidad. Impresionante. Vamos a ver entonces ahora en el versículo 2 al 4 el deseo y esfuerzo de Zaqueo por conocer a Jesús. Zaqueo se encontraba ese día entre la multitud que se agolpaba para ver pasar a Jesús. En Lucas 4, 14 y 37 vemos que la fama de Jesús iba en aumento. Tenía una gran fama, se había difundido rápidamente. Muchos sabían que Jesús sanaba a los enfermos, tenía poder para echar fuera a los demonios, había alimentado multitudes, anunciaba el evangelio del reino de Dios, enseñaba como ningún otro hombre enseñaba. Así que su ministerio tenía una creciente aceptación entre el pueblo. Pero
no así con los líderes judíos, que cada vez sentían un rechazo mayor hacia él. Pero quizás Zaqueo había algo que le llamaba particularmente la atención sobre Jesús, que hacía todos estos milagros, que daba vista a los ciegos, pero que era llamado, en forma despectiva, amigo de publicanos y pecadores. ¿Quién es este Jesús que es llamado amigo de publicanos y pecadores? Esto es tan solo una conjetura. El caso es que ahí estaba Zaqueo entre la multitud, con una gran curiosidad y un fuerte deseo de ver quién era Jesús, a quien el ciego Bartimeo había reconocido como el Hijo de David, el cual era un título para el Mesías. Ahora, quizá también Zaqueo no solamente era que quería ver a Jesús, pero también él quería ser visto por Jesús. El versículo 3 nos deja ver que Zaqueo estaba tratando de ver a Jesús, pero su pequeña estatura no le ayudaba en nada. El comentarista Craig Keener menciona que de acuerdo al promedio de estatura en la cultura mediterránea antigua, Zaqueo estaría por ahí del 1,5 metros. O sea, 4 pies, 11 pulgadas. Mi hijo ya estaría más alto que Zaqueo, ¿no? Así que ya lo podría imaginar a Zaqueo ahí entre la multitud, tratando de encontrar un espacio para colarse y poder ver entre la gente, sin éxito. Y viendo sus intentos frustrados, por más brincos que diera, no. ¿Qué hizo? El versículo 4 nos dice que se adelantó, corriendo a la procesión, y se trepó a un árbol sicómoro, los cuales eran fáciles de trepar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver a Jesús. Y esta acción de correr y trepar era inusual para un judío, porque implicaba que tenían que levantar sus faldas y dejar sus piernas expuestas, lo cual era vergonzoso y causaría la burla de todos cuantos le vieran. Pero a Zaqueo no le importó hacer el ridículo, con tal de saber quién era Jesús. Y eso nos deja ver que Zaqueo no antepuso su orgullo a su deseo de conocer a Jesús. Juan Calvino escribe lo siguiente: la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. La curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Y hermanos, es triste pensar cuántos que teniendo algún deseo de saber quién es Jesús, son impedidos por su propio orgullo para poner su confianza en Cristo. Realmente me gustaría escuchar qué es lo que dicen ahí en esa iglesia. Pero, ¿qué van a decir? Si me ven mis amigos o mis familiares, saben, mejor no. Son impedidos entonces por su propio orgullo para poner su confianza en Cristo. Vean lo que dice Proverbios 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y hermanos, aunque parece que la iniciativa aquí es de Zaqueo en buscar a Jesús, es el Señor quien en su soberanía fue a encontrarse con Zaqueo. Y la confirmación de esto se encuentra en las palabras de Jesús en el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús al pecador que busca, encuentra. Y al que encuentra, ¿qué hace? Salva. Esto es lo que se conoce como el llamado eficaz. Quisiera compartirle cómo lo explica la Confesión de Westminster de 1647.
Aquí se lo voy a poner en pantalla. Dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solo a ellos, Él se complace en el momento fijado y aceptado por Él mismo, en llamar eficazmente por su palabra y espíritu, para que salgan de ese estado de pecado y de muerte en el que están por naturaleza, y pasen a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminándoles la mente de manera espiritual y salvadora para que comprendan las cosas de Dios, llevándose su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando su voluntad y por su poder inagotable, determinándolos para lo que es bueno y acercándolos eficazmente a Jesucristo. Y aún así, puesto que acuden con la mayor de las libertades, es su gracia la que los hace estar dispuestos. Hermanos, esto es exactamente lo que vemos en este pasaje. Zaqueo ha acudido a este árbol, ha trepado con la mayor de las libertades, motivado por su curiosidad y con un corazón humilde. Pero es la gracia de Dios la que había obrado en el corazón de Zaqueo para prepararlo para su encuentro con Jesús. ¿Cómo? Pues el texto no nos lo dice. Pero es muy probable que por la obra del Espíritu, por la conciencia que Dios había puesto también en Zaqueo, él entendiera que sus riquezas estaban podridas, que sus riquezas no podían llenar su alma, y que él reconociera entonces su pecado como estafador que le hacía merecedor del desprecio de aquellos a quienes extorsionaba, y peor aún, que le separaba de Dios. Así que ¿quién encontró a quién? Jesús entonces encuentra a quien le buscaba. Lo mismo sigue ocurriendo el día de hoy. Zaqueo pensó que él era quien buscaba a Jesús, pero era Jesús quien fue a buscarlo y a encontrarlo. Es por la misericordia y la gracia soberana de Cristo que él encuentra al perdido y no por mérito de quien le busca. Hermanos, este versículo 5 realmente me conmueve. Piense usted en la emoción de Zaqueo en ese momento. Él nunca imaginó lo que iba a ocurrir en ese instante que Jesús llega al punto donde él se encontraba. El Señor llega a ese punto donde estaba Zaqueo, trepado en el árbol. Voltea hacia arriba, hacia la rama, justo donde está Zaqueo. Le mira a los ojos y le llama por su nombre. Zaqueo. Imagine la impresión de Zaqueo en ese momento. ¿Cómo es que conocía su nombre? ¿Cómo es que conoce mi nombre? Y una posibilidad es de que de oídas el Señor había escuchado la mala fama de este hombre y que por su descripción dedujera, ese chaparro tiene que ser Zaqueo. Pero sabemos que ese no es el caso, ¿verdad? Así como el Señor sabía todo el pasado de la mujer samaritana, sin necesidad de que nadie le hubiera contado, y así como también él conocía de la integridad de Natanael, antes de cruzar una palabra con él, ¿recuerda? Cuando llamó a Natanael, Natanael apenas se iba acercando a él cuando el Señor le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, le dice: ¿de dónde me conoces? Pues la respuesta de Jesús a esa pregunta causó aún un mayor asombro. Jesús le responde: antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera.
Y esto entonces bastó para que Natanael hiciera este asombroso pronunciamiento, que usted va a ver en Juan 1:49. No necesita buscarlo. Él dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que, amigos, hermanos, Jesús no solamente conocía el nombre de Zaqueo, él conocía todo de él. Porque Jesús, siendo verdaderamente Dios, era omnisciente. ¿Sabe lo que es la omnisciencia, verdad? Que conoce todo. Que Él sabe todo. Así, entonces también, hermanos, Él conoce su nombre. Él conoce mi nombre. Pero no solamente eso, Él conoce perfectamente el estado de su corazón. Él conoce el estado de mi corazón. Él sabe mejor que usted mismo cuál es su mayor necesidad. Y su mayor necesidad y la mía no es simplemente escuchar sobre Él. No es simplemente venir a una iglesia y escuchar un mensaje. Escuchar sobre Jesús. No, usted necesita conocerle. Usted necesita que Jesús venga a posar a su casa. Que Él traiga salvación a su vida. Ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 5. El mandamiento de Jesús para posar en la casa de Zaqueo. Para sorpresa de Zaqueo, el Señor hace algo más que solo voltear a verle y pronunciar su nombre. Vean por favor en esa segunda parte del versículo 5 lo que Jesús le dice. Zaqueo, ¿sería posible que hoy fuera a tu casa? No, ¿verdad? Le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que ve ahí? ¿Quién está invitando a quién? En realidad no hay ninguna invitación ahí, ¿o sí? En todo caso es Jesús quien se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo. Pero lo que vemos en realidad ahí es un mandamiento. Zaqueo, desciende, baja rápido. ¿Por qué razón? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dos cosas muy importantes aquí. El hecho de que Jesús le dice: hoy es necesario. ¿Qué? Zaqueo, tú pensabas que yo tan solo iba de pasada a Jericó, ¿verdad? Pues no. Hoy vine porque en mi agenda divina tengo una cita predeterminada antes de la fundación del mundo. No solamente para encontrarme contigo, no solamente para dirigirte unas cuantas palabras, sino para ir a posar a tu casa, para salvarte, para concederte la vida eterna, como una muestra de mi gran misericordia y poder salvador por las almas perdidas. Esto lo confirmó el Señor Jesús con sus palabras del versículo 9, cuando dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero antes de llegar a ese versículo, vamos al versículo 6, donde vemos la respuesta gozosa de Zaqueo al mandamiento de Jesús. Vemos en el versículo 6 que Zaqueo respondió al mandamiento de Jesús como ipso facto, es decir, de inmediato. Para Zaqueo, al escuchar que Jesús quería ir a posar a su casa, eran buenas nuevas, de gran gozo. Y sí que lo eran. Por esto es que respondió libremente y gozosamente le recibió. ¿Cómo negarse a tal oportunidad? ¿No cree? Pues, amigos, hermanos, la triste realidad es que no todos responden como Zaqueo. ¿Cómo es que hubiera respondido usted si fuera Zaqueo? La realidad es que la condición perdida de Zaqueo nos representa a nosotros, le representa a usted, me representa a mí. Quizá
Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, ay, Señor, qué sorpresa, ¿eh? Déjame mejor que vaya primero a mi casa y voy a organizar mi casa, porque tengo un desastre. A lo que Jesús hubiera dicho, newsflash, no tengo que entrar a tu casa para ver el desastre que tienes ahí. Yo puedo ver el desastre que tienes. ¡Auch! Señor, ¿estás seguro que aún así quieres ir a mi casa? Y el Señor dice, sí, yo soy quien va a ir a limpiarla. Yo soy quien va a ir a poner orden. Piensa en lo inútil que habría sido para Zaqueo decirle al Señor, Señor, hay algunos asuntitos que debo arreglar primero en mi vida. Déjame, voy, lo resuelvo, mi conciencia la calmo y luego entonces yo te recibiré. No, por favor, hoy es el día de salvación. Es hoy cuando es necesario que respondas a la necesidad más grande que tienes. ¿Cuál es? Tu propio pecado. La necesidad de ser perdonado de tus pecados. Este fue y sigue siendo el mensaje de Jesús. Lo vemos en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo del cumplimiento de la promesa del Salvador, aquel que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, ya se cumplió. El Hijo Eterno de Dios se encarnó. Es así como el reino de Dios se ha acercado a nosotros, en una persona real. No piense que el reino de Dios está por allá en el tercer cielo o más allá de las nubes, en un lugar donde nadie sabe. No, el reino de Dios se ha acercado. ¿En quién? Por medio de Jesús, de un Salvador. Pero no un Salvador entre muchos, sino es el Salvador. Él es el Mesías. No es un Mesías, sino es el Mesías, el ungido de Dios. Y no es un Señor de entre muchos, sino que es el Señor. Fuera de Él no hay quien salve. Y este es el Evangelio, la buena nueva, que Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo. ¿Cómo? Perdonándoles todos los pecados por medio de Cristo. Y esto demanda una respuesta: que se arrepienta y cree en Cristo. No es una invitación. No está Jesús diciéndole, ¿sería posible que me abras la puerta? Te estoy haciendo una invitación. No, Él está haciendo un mandamiento, dando un mandamiento: arrepiéntanse y crean en Cristo. Mi ruego para ustedes es que responda a ese mandamiento de Jesús, que le reciba hoy, que admita que sus pecados le separan de Él, arrepintiéndose y creyendo en Él. Y su promesa entonces es que Él vendrá a posar a su corazón, a habitar a su corazón. Él posará con usted, pero no solamente un día, no solamente por un rato, sino para siempre. Por favor, no lo deje para otro día. Responda como respondió Zaqueo, con gozo, con gozo. Vamos ahora al versículo 7. La respuesta hostil de la multitud. Hay un contraste aquí, ¿no? Con la respuesta gozosa de Zaqueo. Ahora pónganse ustedes en los zapatos de alguien que está por ahí entre la multitud. Ellos seguramente estaban a la expectativa de, viene Jesús. Si usted vivía en Jericó, la costumbre era salir y ver la procesión de aquellos peregrinos que iban hacia Jerusalén. Pero si usted había escuchado de la fama de Jesús, seguramente usted hubiera salido pensando, quizá va a ser un milagro hoy. Quizá hoy va a sanar a alguien. Quizá le va a dar la vista a un ciego. Y si usted ve hacia el capítulo anterior, ve que Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo.
Y la reacción cuando Jesús sana a este ciego es totalmente distinta a lo que vemos aquí, porque la gente entonces glorificaba a Dios. Sin embargo, lo que van a ver a Jesús es detenerse para hablar con Zaqueo. ¿Qué? Espérame. ¿Qué? ¿Con Zaqueo? Este hombre tan detestable. No. Lo odiamos a este hombre. Por lo más indigno para ellos, no solamente que Jesús les dirigió unas breves palabras, sino que Él fue a su casa, a posar a su casa. Y cuando ven esto, todos murmuran diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible? La multitud debía estar aún con más razón alabando y glorificando a Dios por este hecho, pues un milagro mayor que tan solo dar una sanidad física estaba por ocurrir en esa casa, porque Zaqueo iba a recibir el milagro más grande que cualquier hombre puede recibir. ¿Cuál es? ¿La lotería? No. La salvación, el perdón de sus pecados. Sin embargo, la multitud no podía ver eso y en su lugar murmuraban acusando al Señor de ser un comilón, un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Mire, en otra ocasión, usted ve ahí en el capítulo 5 de Lucas, que Jesús llamó a un hombre llamado Leví. Este era un publicano. ¿Sabe cuál es el otro nombre de Leví? Mateo. Y entonces, cuando Jesús le llama, Leví abandona todo. Y él hace un gran banquete en su casa donde había muchos otros publicanos. Y cuando el Señor oyó la queja de los escribas y los fariseos que ellos hacían a sus discípulos, que le cuestionaban diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El Señor le respondió, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y evidentemente, los fariseos, los religiosos, judíos, se consideraban que sanos, ¿verdad? Sanos. Pero la realidad es que estaban aún más enfermos que los publicanos. Ahora vamos a ver versículo 8. Ahí vamos a ver el arrepentimiento de Zaqueo que se hace evidente en su disposición de hacer el bien. Vea por favor el versículo 8. Este versículo nos demuestra entonces la transformación ocurrida en el corazón de Zaqueo, la cual fue producto de la salvación que Dios obró en él, lo cual también nos muestra el costo que Zaqueo estuvo dispuesto a pagar despojándose de su riqueza. Primero, Zaqueo reconoce el señorío de Jesús, porque él se refiere a él como Señor. Ya no es él mismo su propia autoridad. Ya no habría de vivir para sí mismo, sino ahora habría de vivir para el Señor. Segundo, la disposición de hacer el bien a los pobres. ¿Qué hizo? Él dio la mitad, dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y además, ¿qué? Voy a restituir cuadriplicado al que he defraudado. Y esto, hermanos, es evidencia de su arrepentimiento. Este es el fruto de la salvación. Por favor, no se confunda. La salvación no es fruto del arrepentimiento o de las reformas que el hombre haga en su vida, sino al revés. El arrepentimiento y las buenas obras son el fruto de la salvación, son la evidencia de la salvación. Y esta es una característica de algunos creyentes. No, es la característica de cada persona que ha sido verdaderamente salva. Esto nos hace ver, hermanos, que una persona que se arrepiente de su pecado no puede seguir viviendo y amando el pecado que en principio le ha separado de Dios. O sea, entienda esto, la salvación no es un boleto al cielo, no. La salvación empieza a obrar una transformación en nuestro corazón.
para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado y entonces vivir para Cristo. Ahora, en versículos 9 y 10, por último, Jesús confirma la conversión de Zaqueo y le reivindica públicamente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero el Señor aquí no está haciendo referencia al vínculo nacionalista de Zaqueo, sino al vínculo de la fe. Y vean lo que dice, por favor, Gálatas 3, 6 y 7, que está aquí en pantalla. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Zaqueo ahora es un verdadero hijo de Abraham por su fe en Cristo. Le creyó a Dios. Y le pregunto a usted, ¿es también usted un hijo de Abraham? Fue Jesús, el Salvador, quien trajo salvación a la vida de Zaqueo. No la reforma que Zaqueo, de la cual habló. No. Jesús fue quien trajo salvación a la vida de Zaqueo. Ha traído Jesús salvación a su vida. Es evidente la transformación que ha producido en usted. Puede ver el fruto de la salvación en usted. Pregúntese eso. Y si es así, entonces dele gloria a Dios. Porque no fue por la nobleza de usted, no fue por su propia inteligencia, no fue por su propia decisión. No. El versículo 10 nos dice la razón por la cual llegó la salvación a la vida de Zaqueo. Porque el buen pastor de las ovejas cumplió su misión de rescatar las ovejas perdidas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontró a Zaqueo. ¿Le ha encontrado usted? Así es como Dios hizo posible lo que es imposible para el hombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque vemos en este pasaje tu gran compasión, tu gran misericordia y tu gran poder, Señor. Que eficazmente tu Hijo Jesucristo cumple su misión de ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido y fue encontrado por tu misericordia. Nosotros estábamos perdidos y hemos sido encontrados si es que hemos creído verdaderamente en ti. Señor, ayúdanos a evaluar nuestra vida, Señor, porque si tú nos has salvado, ahora, Señor, también la transformación debe ocurrir en nuestras vidas. Padre, vemos que Zaqueo despreció lo que él amaba, sus riquezas, y en su lugar él ganó muchísimo, algo invaluable, la perla de gran precio, que es tu Hijo Jesucristo, la salvación. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el oro del mundo le hubiera alcanzado para comprar la salvación. Pero solamente, Señor, el hecho de humillarse ante ti, de arrepentirse y creer en Jesús. Hoy nos das esa oportunidad a aquellos que todavía no han doblado sus rodillas ante ti, aquellos que todavía están perdidos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre poderosamente en aquellos que escuchan tu palabra, para que tú, Señor, en tu misericordia, obres poderosamente y hagas lo que es imposible para nosotros. No podemos salvar a nuestros hijos, no podemos salvar a las personas que amamos,
amistades, familiares. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y es lo que pedimos. Que en tu misericordia, Señor, tú hagas posible lo que es imposible para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.